Hola, mi nombre es Rosa Lisette Rivera Alvarado. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2101-6529. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en el módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. Este es el reto 5, que se llama Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es José Luis Gaona Esparza. La fecha de elaboración es el 2 de abril del 2025. En este reto vamos a dar la explicación y análisis del caso Rosendo Radilla. Primeramente vamos a dar explicación de los hechos del caso. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de miembros del ejército en el estado de Guerrero, en México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. 2. La explicación del proceso ante la comisión. La primera petición fue el día 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El día 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó un informe de admisibilidad número 65/05, mediante el cual declaró admisible en la petición. Posteriormente, el día 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo con número 60/07 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Posteriormente, el día 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado presente no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. La audiencia pública fue celebrada el día 7 de julio del 2009 durante el periodo ordinario de sesiones de la Corte, que se llevó a cabo en la sede del Tribunal de San José, Costa Rica, y el día 14 de agosto del 2009 se presentaron los alegatos finales escritos. Asimismo, el día 27 de julio del 2009, la Corte recibió un escrito del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al contexto histórico dentro del que se alegan ocurrieron las presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco en relación con las investigaciones realizadas por el Estado respecto de los delitos cometidos durante el periodo conocido en México como la Guerra Sucia. 3. Los análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte rechazó las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, donde alegaba que la Corte no tenía competencia para conocer del asunto, ya que México señalaba que firmó su instrumento de adhesión en la Convención Americana el día 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, y que el caso que le demandaba ocurrió el 25 de agosto de 1974, por lo que no existía la obligación, dado el momento en que ocurrió el hecho. El rechazo a esta excepción se debió a que la Corte determinó que la desaparición de Radilla Pacheco tiene de carácter continuo y permanente.
es decir, que estos hechos alegados o la conducta del Estado que pudiera implicar su responsabilidad internacional permanecerían vigentes con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado para México hasta el presente. Entonces, ante esta desaparición, la Corte Interamericana no tiene competencia para conocer de los actos jurídicamente irrelevantes, independientemente de que estos continúen. Una vez que se ratificó la Convención Americana, el Estado no convirtió el carácter permanente o continuado de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, sino que existía un instrumento sobre el cual se le pudiera imputar la responsabilidad internacional al Estado por dichos actos. Se declaró asimismo responsable al Estado por violaciones a derechos y garantías reconocidos en la Convención Interamericana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También la Corte estableció que se deberá continuar con la búsqueda del señor Rosendo Radilla Pacheco, en su caso, los restos del mismo. Asimismo, la Corte consideró de alta importancia la reivindicación histórica y la dignidad del señor Rosendo Radilla Pacheco, por lo cual valora y acepta la propuesta realizada por el Estado en el presente caso como garantía de no repetición, pues estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas y la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática. El Estado debe llevar a cabo la propuesta de realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en los términos propuestos. La Corte también ordenó la reparación del daño a los familiares y brindar atención psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas declaradas en el presente fallo que así lo soliciten. También se ordenó realizar reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 del Código Penal Federal para que sean compatibles con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conclusión. En esta sentencia podemos observar la responsabilidad del Estado de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, estos consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma. También es responsable por la violación del derecho y menos a la integridad personal consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Asimismo, se declaró que el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia, en el caso Rosendo Radilla, es una forma de reparación, pues la importancia de este caso es que fue el primer fallo por violaciones a los derechos humanos contra el Estado mexicano y significó un avance en la protección de derechos humanos en México y asimismo en el ámbito internacional. Las fuentes de información son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco versus México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del día 23 de noviembre del 2009, México. Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Gracias.